Buenas noches, vamos a hablar de la resolución número 610 del 24 de marzo del 2010, que hace referencia a la norma de calidad del aire o nivel de emisión por Andrés Enrique Alvarado Camacho. El artículo primero da a conocer las modificaciones del anexo 1 de la resolución 601 del 2006. Se tienen en cuenta los conceptos de aire, fuentes, concentraciones, tipos de medición, atmósfera y contaminantes. Entonces, en este caso, empezaremos a hablar sobre el aire, ¿cierto? Que es una sustancia gaseosa que hace parte de la atmósfera y que está en este sentido, compuesta de un 22% de oxígeno. Vamos a dar a conocer cuáles son esos conceptos fundamentales para poder determinar o poder conocer el alcance de esta norma. Está determinado por los tipos de fuentes. Entonces en esta imagen podemos apreciar las emisiones que están determinadas por unas fuentes, ya sean unas fuentes fijas, en este caso las industriales, o como muestra acá la imagen, que es la calefacción, o las fuentes móviles, ¿cierto? Que son las que generan esas emisiones, como en el caso del CO2. En el caso de los contaminantes, estamos determinando contaminantes primarios: monóxido de carbono, dióxido de oxígeno, óxido nitroso, algún material particulado, los compuestos orgánicos volátiles, y estos pueden generarse o a partir de dispersión, o sencillamente se pueden quedar en la parte biogénica, ¿cierto? Como lo muestra la imagen. La transferencia o los contaminantes secundarios son los que se dan a partir de estos contaminantes primarios. Entonces los perjudiciales en este caso serían las partículas, que serían las partículas de PM2.5 y PM10, que es material particulado de 10 o menos micras, o de 2.5 mayores o iguales, perdón, menores o iguales a 2.5, ¿cierto? Y en este caso también se pueden determinar a quién se ve afectado o quiénes afectan este tipo de contaminantes, ya sea a las plantas, a toda la parte de la fauna o de la flora, o a la parte antropogénica, en este caso ya sea a los seres humanos o a los animales. También se dan a conocer los niveles de contaminación. Entonces estos son niveles de alerta que me permiten determinar el nivel de la concentración de un contaminante determinado en un lugar. Entonces son esos niveles de alerta. Aparece el nivel 1, que es un nivel leve, en el cual no hay una afección directa. El nivel de prevención, que es el nivel 2, el cual está determinado para evitar ese contacto directo con esos contaminantes. Un nivel de alerta 3, que ya es más abrasivo, podemos decirlo así, puede generar un daño considerable al ser humano. O el nivel de emergencia, que es un nivel 4, que es un nivel altamente tóxico, por eso está representado por esta calavera. Entonces ahí es donde nos da a conocer cuáles son esos niveles de contaminación de los contaminantes que ya habíamos mencionado. Aparecen también las partículas suspendidas totales, ¿cierto? Y estas son la sumatoria de los PM2.5 y de los PM10, que son las partículas suspendidas, que son pequeñas acumulaciones de materia sólida que por su tamaño pueden llegar a instalarse fácilmente en los pulmones de la población. Si estas partículas llevan contenidos tóxicos, pueden causar una serie de daños a la salud, tales como daños al tejido pulmonar, pueden ser carcinógenos, pueden producir asma, afecciones cardiovasculares o incluso hasta la muerte prematura. Aparece también un índice de calidad del aire, pero este está representado, es como un sistema que me va a determinar en qué lugares específicos puede llegar a generarse eh, una afección, puede generarse un nivel de alerta considerable. Entonces se pueden determinar por los sistemas de alerta. Hay un ejemplo que es este que podemos observar en la imagen,
que es el IBOCA, que es el Índice Bogotano de Calidad del Aire, está determinado por el SATAP, que es el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá, la cual genera un despliegue, tiene unos monitores en sitios estratégicos de la ciudad y está determinado por unos colores. Entonces, estos índices se dan de forma diaria y minuto a minuto para poder predecir cuáles son esos contaminantes que están generando una afección directa en un lugar determinado, o por alguna fuga, puede ser de dióxido de carbono, puede ser de metano, que son contaminantes que pueden llegar a generar una afección al ser humano. El artículo segundo muestra los niveles máximos permisibles para los contaminantes criterio. Entonces la tabla 1 nos muestra los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio, ya los habíamos mencionado. Entonces algunos contaminantes criterios son las partículas suspendidas totales, material particulado de 10 micras o de 2.5 micras, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono y el monóxido de carbono. Y el tiempo de exposición, que es muy importante. Entonces, dependiendo si lo estamos determinando en horas o de una forma anual. ¿Qué entes son los que generan una vigilancia de estos niveles máximos permisibles? Está el IDEAM, que es el Instituto Hidrológico Meteorológico de Estudios Ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, las CAR, y generan ellos unos protocolos de monitoreo y seguimiento de calidad del aire, que es algo muy importante. El artículo tercero, que es un nivel máximo permisible, que es el que me determina el nivel máximo permisible para contaminantes no convencionales con un efecto carcinogénico y umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. Entonces están estos no convencionales, en este caso estaría el benceno, el plomo y sus compuestos, el cadmio, el mercurio inorgánico como vapores, tolueno y vanadio. Lo mismo, se determinan en un nivel máximo permisible en microgramos por metro cúbico, y el tiempo de exposición, que puede estar determinado desde los minutos hasta los años, ¿cierto? Estos niveles máximos permisibles a los contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos, siempre determinados para evitar los daños a la salud humana. Aparecen otros que son los contaminantes no convencionales como acetaldeído, ácido butírico, amoníaco, cloroformo, dicloruro de azufre, etil mercaptano, etil acrílico, estireno, monometilamina, metilmercaptano, nitrobenceno, propilmercaptano, butilmercaptano, sulfuro de dimetil y sulfuro de hidrógeno. Este último, que es el que conocemos comúnmente como ese olor a huevo podrido. Estos umbrales están determinados, o su umbral está determinado en una unidad de microgramos por metro cúbico. A continuación aparece también el artículo cuarto, que son los procedimientos de medición de la calidad del aire. Entonces, esa calidad del aire, ¿qué me indica? En Colombia hay un índice de calidad del aire, ¿cierto? Que está determinado también por esos entes reguladores, que en este caso sería el Ministerio de Medio Ambiente, el IDEAM y las corporaciones autónomas regionales. Ellos tienen unos índices de calidad, tienen unos sistemas de vigilancia que pueden predecir cuál es el índice de calidad del aire para ciertos lugares o ciudades en Colombia. El artículo quinto habla sobre las mediciones de la calidad del aire por las autoridades ambientales. Entonces, las mismas que ya hemos venido hablando, entonces aparecen las del Ministerio de Medio Ambiente, el IDEAM y las corporaciones autónomas regionales. ¿Cuáles son esas mediciones o a quiénes están dirigidas? A esos contaminantes, que en este caso serían el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y el ozono, que son contaminantes altamente dañinos para la salud humana. En el caso del artículo sexto, que es la declaración de los niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire,
que se muestran acá en la tabla 4, que son esas concentraciones y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de prevención y alerta de emergencia. Aparecen los mismos contaminantes que ya hemos venido mencionando, el tiempo de exposición y los estados excepcionales. Entonces, ¿cuáles son esos estados excepcionales? Los de prevención, los de alerta y los de emergencia. Entonces, de prevención, cuando los niveles de la concentración es baja, un nivel de alerta cuando sobrepasan esos niveles de prevención, y el nivel de emergencia cuando podrían pasar los umbrales que pueden generar un daño directo al ser humano. Y como artículo séptimo es la vigencia, que la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese y cúmplase. Espero que les haya gustado la presentación, que tengan buena noche. Gracias.